Bueno, vamos a continuar con Ojalá y hoy tenemos un programa especial precisamente a propósito del temblor de tierra que conmocionó a una parte de la ciudad de Santo Domingo recientemente. Pero ya anteriormente, como ustedes saben, ha pasado una catástrofe, si no igual, bastante fuerte en el hermano pueblo de Ecuador. En ese sentido, y aprovechando precisamente que tenemos aquí a dos eminentes profesores del área sísmica, el doctor Rafael Blázquez, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y director del Máster Internacional en Ingeniería Sísmica que se está impartiendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el profesor también del área de Ingeniería Civil, Fabricio Yepes, de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Con ellos vamos a conversar sobre estos temas de mucho interés en una sociedad de un país sísmico como es República Dominicana, y también para tener pues una panorámica que nos cuente el doctor Fabricio Yepes de qué pasó en Ecuador. Algunas fílmicas tenemos por ahí que luego vamos a pasar. Así es que bienvenidos sean nuestros dos invitados. Gracias. A Ojalá. Y quisiera que empecemos un poquito dando, profesor Blázquez, una introducción sobre esta importancia que tiene para un país como República Dominicana y como Ecuador los movimientos telúricos. Y ya tenemos bastante experiencia aquí en la isla, y Ecuador, con esto que ha pasado, pues vuelve a traer a la opinión pública las previsiones y el conocimiento que hay que desarrollar en este campo, que es muy importante. Muy bien, muchas gracias, doctor Cárdenas. La cuestión sísmica, que realmente impacta mucho en la sociedad cuando se produce, y que como todos los fenómenos naturales catastróficos, tiene un punto álgido y luego, lamentablemente, se produce un decay. Y bueno, hay una cierta tendencia a perder la conciencia histórica, ¿verdad?, de los terremotos en los países que tienen terremotos. Eso en España lo venimos sufriendo ya desde hace 130 años. Es un aviso constante que damos a nuestros escolares, a las autoridades. Bueno, como decimos, los países que han sufrido terremotos, que tienen una historia sísmica, van a seguir sufriendo terremotos y lo van a tener. El hecho de que no se produzcan terremotos, que creo que es algo que comparten España, Ecuador y República Dominicana, terremotos fuertes desde hace tiempo, con la salvedad de que España no tiene la misma grado de sismicidad que Ecuador o República Dominicana. Pero históricamente ha habido terremotos destructivos en todos los siglos de la historia. Eso tiene un problema, y es que le da una cierta sensación de inmunidad o de la ciudadanía. Realmente, al no sufrir, al no recordar la historia sísmica que hemos tenido durante tanto tiempo, pues como comentábamos, se olvida. Y se olvida y se pierde ese conocimiento generacional que tenían nuestros abuelos en el caso de España, probablemente en el caso de Ecuador, en el caso de Dominicana, igual en el año 46 creo que fue el último terremoto fuerte realmente, sí, me refiero, devastador, aunque el daño hoy día, esa es otra cuestión, podemos conversar de los parámetros del daño, porque el daño no depende solamente de la intensidad del terremoto, depende del crecimiento económico y del desarrollo demográfico. Evidentemente no es lo mismo lo que pasaba. Así que hay muchos factores que configuran este fenómeno. Lo que estamos intentando hacer, mutuo acuerdo y con el auspicio del MESTID, en este máster, precisamente es, primero, formar especialistas en la materia, que quizá no se ve presionada la sociedad a tenerlo hasta que recuerda que los fenómenos sísmicos están ahí y que van a seguir estando, ¿no? Los sismólogos dicen que donde ha habido un terremoto lo volverá a ver, y donde no ha habido, lo habrá. Así es una cosa realmente aleatoria y difícil. Así que ese máster pretende reavivar la memoria histórica que se perdió
pretende formar profesionales que estén capacitados para enfrentar las terribles tareas que nos comentará el profesor Yepes de una reconstrucción literal de ciudades. Y sobre todo creemos que se debe implantar también como concienciación para la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa qué tiene que hacer, no solamente los profesionales en la materia, sino cualquier ciudadano sepa cómo enfrentar una situación de este tipo y evitar más. En el caso, por ejemplo, esto es un máster que tiene alrededor de 40 estudiantes ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La información que tengo es que aquello marcha muy bien y que el entusiasmo de estos profesionales que han descubierto la ciencia sísmica es cada vez más alta. Correcto. ¿Deben los países hacer inversiones en la formación de recursos humanos de alta capacidad en el entendimiento, en la regulación que implica los sismos en los países? Claro, ese es un punto fundamental. O sea, si no se implementan estudios de este tipo en todas las etapas del ciclo formativo, tenemos un problema de base, porque difícilmente vamos a poder combatir un fenómeno que no conocemos sus bases, ni cómo se produce, ni sus efectos, ni sus causas. Así que esto es algo que venimos clamando, no solo en España, en muchos países, que no se puede reducir la formación en ingeniería sísmica a cursos de posgrado para profesionales ya bastante cualificados, sino que tiene que haber un esfuerzo colectivo organizado desde los poderes públicos para que tanto en las escuelas los niños sepan qué hacer cuando se produce un terremoto, por ejemplo, que muchas víctimas se producen, hay que hacer simulacros constantes, etcétera, para que los ciudadanos de a pie en general sepan qué deben hacer y qué no deben hacer, porque el número de víctimas se incrementa mucho por problemas de pura ignorancia de cómo reaccionar. Es cierto que en una situación de pánico es muy difícil controlar, por eso son esenciales el entrenamiento continuo, ¿no? Para que quede grabado qué hacer. Y luego, evidentemente, tiene que haber profesionales cualificados que ingenierilmente adopten las medidas y hagan más seguras las construcciones. Doctor Yepes, bienvenido nueva vez a Ojalá. Y quisiera que, siendo usted profesor de este máster, nos dé su impresión con estos estudiantes que están acá en Santo Domingo. Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. No, yo estoy muy complacido, he podido observar el esfuerzo que ustedes están haciendo. La formación de técnicos es absolutamente imprescindible. Yo les comentaba a los 36 o casi 40 estudiantes que ustedes tienen que antes de que ocurra un evento, los técnicos están capacitándose, están diseñando, están construyendo. Durante el evento son aquellos que tienen que ayudar a la sociedad a recuperarse, son los aquellos que tienen que indicar a la sociedad qué puede y qué no puede hacer, cómo vamos a hacer la reconstrucción, cómo vamos a decidir el uso de los recursos, cómo vamos a decidir la nueva infraestructura. Y ya luego, a mediano y largo plazo, los deciden también las medidas preventivas que hay que tomar en la infraestructura y en la sociedad en sí. Es decir, los profesionales deben ser útiles para la sociedad en todos los momentos. De otra manera, no se puede concebir un desarrollo sustentable de las ciudades. Es un tema de poder prepararse para un golpe fuerte que puede ser un terremoto que nos puede causar retraso en el desarrollo económico y social, y que entonces tenemos que mitigarlo para lograr el desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo. Así que es absolutamente fundamental. ¿Qué ha pasado en Ecuador? Lo hemos visto todo ahí, pero ¿por qué ha pasado esto en Ecuador? Y bueno, ¿qué podemos aprender de Ecuador? Y no solo de Ecuador, Japón está moviéndose a cada rato. Vimos hace poco que también ha tenido un terremoto, creo que no sé si ¿no? Esto es en Ecuador, ¿no? Son imágenes de allá. Pero Japón ha tenido también algo parecido a lo que ha ocurrido en Ecuador. Lo que pasa es que tenemos a Japón un poquito más lejos, ¿no? Parece que no nos enteramos bastante, o nos duele más Ecuador, porque lo tenemos muy cerca. Algo así, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en Ecuador? ¿Por qué en Ecuador? ¿Qué podemos aprender de Ecuador? Sería interesante, Fabricio, sí, por supuesto, compartir esto. Y ahora mismo parte del máster es mostrarle a los estudiantes
lo que venimos viviendo y aprenderlo juntos, porque este tipo de cosas vamos aprendiendo cada vez que sucede y vamos entendiendo cómo tenemos que hacerlo para el futuro bien. Este fue un terremoto magnitud 7.8 el que sufrimos en la costa. No se lo había tenido sino ya por 76 años. Ocurrió otro en esa época, en 1942, en el mismo sitio y del mismo tamaño. De tal manera de que los técnicos especializados ya conocían que venía. No fue nuevo. Lo que fue nuevo es mirar que 76 años después la sociedad había aumentado en su desarrollo económico, pero no de una manera segura. Había aumentado la demografía de las ciudades, pero de una manera desordenada. No había planificación desde las autoridades locales de los municipios, y entonces el terremoto nos ha pasado factura. Es decir, nos ha demostrado que no puede haber desarrollo sustentable si lo hacemos desordenadamente, antitécnicamente. No puede haber desarrollo sustentable si no estamos preparados como sociedad. Ha sido un 7.8 que ha devastado 2 provincias del país, algunas ciudades importantes y algunos poblados más pequeños, pero igualmente importantes. Usted me comentaba hace un minuto, Pedernales es una ciudad que comparte el nombre con una Pedernales de acá, de Santo Domingo. Sí. Esa ciudad fue una de las más cercanas del epicentro y, para que tengan una idea, fue el 70-80% devastada. Ahora mismo estamos ya conversando de dónde va a ser la nueva Pedernales, en dónde vamos a construir la nueva Pedernales, y con la salvedad de que la gente es muy arraigada a su tierra. La gente no quiere marcharse, la gente quiere volver a construir ahí. Lo que queremos es que no vuelva a hacerlo de la misma manera y que sea de una manera guiada, técnica, y ahí es donde los técnicos, la participación es fundamental, y las autoridades bien informadas, su participación es fundamental. Caso contrario, construir vulnerabilidad de nuevo es volver a repetir el ciclo, y eso no puede ser permitido ahora. Entonces, la experiencia ha sido que tenemos que prepararnos de entrada, tenemos que reducir esos golpes económicos que nos está produciendo los terremotos. Ustedes ya han tenido al norte terremotos muy importantes, magnitudes 8 incluso, que son devastadores, son destructivos enormemente. Y puede ser que vuelvan a repetirse de similar tamaño, pero nos pueden encontrar más vulnerables como sociedad. Eso es lo que debemos evitar. Si nos encuentran más vulnerables, nos va a causar más daños que antes, al mismo nivel de terremoto. Entonces, esto no es consecuente con el desarrollo económico y perspectivas futuras de la sociedad. Tenemos que actuar definitivamente. Dices que habría de esperarse, ¿no? O sea, sí, había ocurrido hace 72 años, ¿verdad? Sí. Y que, bueno, por lo tanto, habría que esperar que ocurriera de nuevo el terremoto. Es elemental, uno dice, bueno, si ocurrió una vez, va a volver a ocurrir. Pero ¿cómo ustedes, los especialistas de la materia, ¿no? Perciben o calculan o dicen, no, es que va a ocurrir y punto, vamos a esperarlo, tenemos que esperarlo? O sea, ¿cómo llegar a esas certezas así, a esas certidumbres? Sí, por ahora la ciencia no ha avanzado tanto que no podemos todavía pronosticarlo. Las preguntas que uno quisiera es saber dónde va a pasar el próximo, de qué tamaño y en qué momento exactamente. Son 3 preguntas que yo quisiera responder, pero no podemos todavía desde la ciencia, desde la técnica, desde la ingeniería, no podemos responder a esas 3 preguntas. Intentamos enfocarlos en al menos 2 de aquellas. ¿Dónde y de qué tamaño? Lo que todavía no podemos decir es cuándo. Entonces, los estudios que solemos hacer, se llaman estudios de peligro sísmico, intentan basarse en la historia de las regiones, de lo que ha sucedido, de cómo es la geología, de cómo son los suelos, de cómo es el fenómeno de las placas tectónicas, etcétera, para entonces establecer una especie de probabilidad de que ocurra en los próximos años. Entonces, no podemos decir a tal día, a tal hora, pero sí podemos decir que de aquí a los próximos 10, 50, 100 años, las probabilidades de que ocurra son tales y tales. En este caso de este terremoto ocurrió en una zona que, como ya dije, fue en 1942, que sucedió uno igual, en el mismo sitio. Sin embargo, en ese mismo sitio, esta vez se nos rompió como 100 kilómetros de largo, como unos 80, 100 kilómetros de ancho, un rectángulo. Sin embargo, ya sabemos que la falla es mucho más grande y que podría romperse toda y causar un terremoto mucho más grande, mucho más fuerte, como ya nos sucedió en 1906.
Ahí se espera un terremoto muy similar al de Chile de hace pocos años, y cuando eso suceda, pues la devastación va a ser mayor, y si nos encuentra vulnerables, los daños van a ser cuantiosos. Así que desde parte de la ingeniería intentamos prever probabilidades de ocurrencia, de tamaños de terremotos. Desde parte de ingeniería también intentamos crear nuevas condiciones de regulaciones, tanto desde el punto de vista de normas de construcción como desde el punto de vista de desarrollo urbano, para establecer las reglas y las herramientas para construir mejor. Luego la sociedad también construye con nosotros y lo tenemos que hacer de adecuada manera para poder soportar estos golpes cuantiosos. Este terremoto nos ha causado probablemente, todavía las estimaciones son preliminares, pero probablemente nos va a causar alrededor del 8% de pérdida del Producto Interno Bruto. Esto adicional a la inflación que vamos a generar, a los nuevos impuestos que hemos tenido que poner para poder recopilar dinero para la reconstrucción, esto se vuelve una cosa insostenible. Es decir, este golpe nos enseñó que ya no podemos permitirnos un golpe de este tamaño nuevamente. ¿Hasta dónde es posible, yo diría que quimérico, protegerse, es decir, protegerse de un terremoto? Porque la verdad es que es prácticamente, a mí me parece quimérico, casi imposible, porque por lo mismo, de que uno no sabe cuál va a ser la magnitud, o uno no sabe cuál va a ser el momento, uno está realmente a merced de las fuerzas de la naturaleza en este caso. Desde luego, hay otro detalle que me gustaría oírlos a ustedes conversar sobre esto. Ya han adelantado un poco, desde luego, y es el hecho de que un terremoto es prácticamente como un huracán, guardando las diferencias. Estamos en la línea de los huracanes aquí, vamos a tener huracanes, entonces preparémonos, que ahí vienen los huracanes. Va a llegar, nos llegó un ciclón David que nos devastó en el 79, después vinieron todos los otros que vinieron después del David, o sea, eso es ahí, esa es la naturaleza que está en acción, en actividad permanentemente, o sea, uno tiene que hacerse cargo de que eso es algo natural y que va a ocurrir y que está ocurriendo. Pues un tanto con el terremoto ocurre lo mismo, es un fenómeno natural, está ahí, va a seguir ocurriendo, hasta donde uno puede también decir, bueno, me voy a preparar. Usted decía, bueno, con saber un poco por dónde salir, por dónde, debajo de qué ponerme, pero, ¿verdad? ¿Qué más podemos saber? Ahí hay una matización que se suele hacer siempre en todos los cursos y programas de ingeniería sísmica, ¿no? Es cierto, le llamamos fenómenos naturales, riesgos naturales. El fenómeno es natural, ahora el riesgo no es tan natural, el riesgo lo crea el hombre. Sí. Evidentemente existen unos mecanismos de generación que esos no tenemos ninguna posibilidad de influir sobre ellos, pero si construimos mejor, si construimos en lugares adecuados, etcétera, evitaremos concentraciones de riesgo, que es lo que pretenden en definitiva las normativas, ¿no? Evitar pérdidas de vidas humanas y en segundo lugar pérdidas económicas, ¿no? Pero fundamentalmente vidas humanas, que creamos situaciones de riesgo por la forma de construir inadecuadamente, por no observar las normativas, multiplicidad de factores que sí que hoy día podíamos controlar un poco. El fenómeno no lo vamos a controlar nunca, eso es evidente. Pero a ver, una cosa que me parece que es importante. Ustedes mencionaban, está el problema de las fallas que conocemos, que es, digamos, cómo se estructura la Tierra y los continentes, número uno. Segundo, el tema del suelo, porque no es igual una roca donde está sentado un edificio que tener un caliche. Correcto. El comportamiento del suelo cuando se mueve en la roca se mantendrá, pero en el caliche, pues a ver, se va a licuar, diríamos en cierto sentido. Y por otro lado, la estructura de la edificación. Tres componentes que juegan mucho en el fenómeno sísmico. Las placas tienen una estructura que habitualmente, por ejemplo, el profesor Yepes decía, que han descubierto en Ecuador que la falla es mucho más grande que el perímetro
que habitualmente se ha producido los sismos, porque son muchos que se van produciendo en una zona, ¿verdad? Y están reflejando que hay actividad sísmica allí, pero la falla es mucho mayor. Con la falla no hay nada que hacer, pues son capas superpuestas de la tierra que se van moviendo. ¿Cómo se conecta un hecho como ese de Ecuador con el Caribe? En términos de las placas, que creo que es algo muy gigantesco, muy grande, ¿no? ¿Hay alguna conexión? Bueno, la Tierra está viva, es un planeta vivo. Evidentemente las placas, hay un movimiento relativo entre todas las placas que conforman la litosfera y efectivamente cualquier sismo de la magnitud que han tenido en Ecuador va a tener repercusiones en la placa norteamericana, en la placa de Nazca que originó el tema, en la placa sudamericana. Esos movimientos de reajuste luego tectónico de las placas se pueden producir a largo plazo. Evidentemente van a generar más sismos. Primariamente donde se ha producido el foco principal, pero luego son movimientos relativos, en definitiva de estructuras enormes en superficie y con movimientos muy complejos. Así que eso es cierto. Luego, por lo que comentaba del tema suelos y estructuras, como él es estructuralista, yo soy ingeniero geotécnico, podemos comentar por separado, ¿verdad? El tema suelo es que antes de que llegue el terremoto a la construcción, pasa por el suelo. El terremoto tiene un origen en una zona epicentral donde se tiene la percepción habitual que es donde están los mayores daños, donde en la antigüedad se pensaba que había fosas que se tragaba a la gente, etc. Todos esos mitos ya son parte de la leyenda. Pero evidentemente lo que sabemos es que se transmiten las ondas. Si las ondas no se transmitieran, es como la rotura de un folio de papel, ¿no? Entonces uno va rompiendo y lo puede romper despacito y casi no va a hacer ruido. Son las ondas sonoras, pero lo puede romper muy rápido y enseguida va a notar que hay otra transmisión de otro tipo de ondas más rápidas. Lo mismo pasa con los sismos. Entonces las ondas se transmiten y se transmiten a veces a grandes distancias. Como el profesor Yepes comentará, el terremoto se ha sentido en Guayaquil, que está a 270 kilómetros del epicentro, y ha habido colapsos de edificios. Eso es en Guayaquil a 200 kilómetros. A 270 kilómetros. Eso no es explicable fácilmente. Ahí se ha podido producir, creo que lo estaban debatiendo, hasta un triple acoplamiento de resonancia que llamamos entre el periodo de las ondas sísmicas, el periodo del suelo que van a atravesar y el periodo de las estructuras que están construidas. Así que ese es un tema a estudiar, pero que ya se observó en México. El terremoto del 85 se produce en la costa del Pacífico y se siente en el DF, que está a 500 y pico kilómetros, y se derrumban edificios. O sea que el fenómeno no es tan simple como nos limitamos a la zona epicentral. Y dicho esto, ¿qué ocurre? Que hay que diseñar no solo la estructura, hay que diseñar la cimentación adecuadamente y según el tipo de suelo y su capacidad de sustentación. Y por ahí fallan muchos proyectos. Porque evidentemente la estructura se ve. Cuando ahora nos están mostrando las imágenes de lo que ha ocurrido en Ecuador, vemos los edificios y aterra ver colapsos, podemos estudiar las rótulas plásticas, cómo fallaron las columnas, pero el suelo, la cimentación no se ve. ¿Está ahí o no está ahí? Esa es la primera cuestión que hay que investigar, ¿no? Y en el desarrollo de la ingeniería sísmica se ha venido observando que hay fenómenos como efectivamente la licuefacción, que no es un fenómeno del que se ha abusado un poco, ¿no? Todo es licuefacción, como decían. Sí. No es así, pero evidentemente es un fenómeno muy llamativo, porque si el suelo se licúa, pues va a salir un líquido, ahí no se va a sostener ninguna edificación. Pero sobre todo es la mala ejecución o la falta de ejecución de cimentaciones adecuadas al tipo de suelo. Si uno tiene un suelo blando, hay que buscar la capacidad de soporte, ¿verdad? Enterrando las zapatas o yendo a pilotes, que sería lo suyo. Según, hay que hacer un estudio, hay que tener un buen estudio geotécnico y luego hay que hacer un diseño de la cimentación para que se pueda el edificio mantener en pie cuando llega el sismo. Luego hay que hacer el diseño estructural conjuntamente con la cimentación. No estamos, en el caso más sofisticado habría que hacerlo, como digo, a la vez.
interacción suelo-estructura, pero eso es muy complejo y no están las normas todavía. Ahora, si no se hace diseño de alguna, el estructural evidentemente siempre da la cara. Sí. Las cimentaciones, es la parte visible. Digamos. Claro, la parte visible. Y cuando se quiere echar la culpa a algo que no es fácil echársela al suelo porque no lo vamos a ver. Eso casi significa que los estructuralistas son los que pagan habitualmente en estos casos porque es la parte visible. Están más expuestos. Sí, sí. Están más expuestos, ¿verdad que sí? Es verdad. A la crítica pública. A la crítica, sí. Cierto. Sí, habitualmente aquí hace unos años, en un temblor en Puerto Plata, una escuela, un fin de semana por suerte, colapsó y 3 niveles que tenía, 3 pisos, quedaron como un sándwich, cayeron. No sabemos si tiene que ver con suelo o tiene que ver con fallos estructurales, eso no, pero esa forma a mí me luce como un lego en esta materia que esos platos cayeran uno encima del otro así, algún fallo debía tener la estructura para que sea de esa manera. Aquí vemos en las imágenes que pasábamos hace un rato cómo un edificio soportó los 7.8 y se inclinó, pero todavía está de pie. Y eso significa menos muertes y menos daños humanos. Entonces ahí hay algo, o sea, dentro del mismo sector, en la misma área del sismo, hay edificios que sí soportan, lo que significa que los estructuralistas que hicieron ese edificio actuaron y planificaron con mayor eficiencia que aquellos que sencillamente quedó molido el edificio, como pudimos ver. Quizá les puedo ahí comentar algo. Encontramos nosotros edificaciones grandes y pequeñas de personas de similar condición económica de los edificios que habían caído. Y sus casas o edificios no tenían un rasguño, no fisuras, un rasguño no se los podía encontrar. Sí. Entonces le preguntaba a las personas, ¿cómo fue posible que su casita de 2, 3 pisos esté en pie sin un rasguño después de una magnitud 7.8 a 20 kilómetros de distancia? Y todo el resto de la manzana había sido destruido. Y las personas nos comentaban, mire, es que nosotros hicimos con un poco de técnica. Nosotros usamos materiales traídos de otra parte que son mejores. Y lo hicimos con mucho cariño porque era la inversión de nuestra vida. Sus vecinos no pensaron igual. Sus vecinos no contrataron a un técnico a veces, usaron materiales incluso disponibles de arena de mar, de agua de mar, etcétera, y sus construcciones fueron muy vulnerables. Desde el punto de vista de estructura, entonces, como usted bien decía, podemos hacer estructuras sismo resistentes. La idea es que después de un cataclismo enorme, como puede ser un 7.8, no lleguen a colapsar. Se pueden dañar muy feo, claro. Se pueden tener que derrocar luego, pero han salvado vidas humanas, que es nuestro objetivo fundamental. Exacto. Y en cuanto a lo del suelo que ustedes comentaban, tenían toda la razón. Ya la Biblia dice en algún versículo que dice con la construcción en roca sobrevivirá, mientras que la construcción en arena pues no tanto. Pues ya desde cuando se habrá escrito la primera versión de la Biblia, pues ya se conocía estos eventos. Pero no, lamentablemente los suelos duros, firmes, la roca, no está siempre disponible. Eso hace que tengamos que, como ingenieros, construir en otro tipo de suelos menos favorables. Hay técnicas para hacerlo, se puede hacer bien. Sin embargo, si no se hace adecuadamente, pasa lo que ahora comentamos. Guayaquil es la ciudad más grande del Ecuador, es el puerto más grande, el más importante, está a 270 kilómetros. Y las ciudades intermedias entre el epicentro y Guayaquil, muchas ciudades intermedias no les pasó nada. Pero en el puerto hubo colapsos de autovías, colapsos de puentes, colapsos de viviendas. Con lo cual, ahí se explica por qué los suelos en esa zona no son muy buenos y no se construyó bien para esos suelos. La ciudad de Quito está, en cambio, a 170 kilómetros del epicentro. Ahí no tenemos suelos tan malos como hay en Guayaquil, pero también tuvimos unos 2 o 3 colapsos. Eso nos indicó ahí que la construcción en esas zonas era de muy mala calidad. Entonces, la enseñanza ahora para República Dominicana es que no necesitamos que el terremoto esté aquí cerca para que nos cause problemas, por ejemplo, en la capital. El terremoto bien puede estar al norte, puede ser un terremoto potente al norte, y dependiendo de las condiciones de Santo Domingo, podríamos tener alguna afectación. Por eso es necesario hacer estudios de cómo es Santo Domingo en el subsuelo, y de acuerdo a cómo es y cómo se comporte, poner regulaciones urbanas, regulaciones de planificación,
regulación de infraestructura de servicios básicos y regulación para construcción. De esa manera, cuando suceda, nos va a encontrar mejor preparados. Nosotros oímos continuamente a los ingenieros, a los especialistas, hablar de fallas, de placas tectónicas. Y entonces uno tiene la idea de que todo el mundo entiende esto, ¿no? De que, bueno, todo el mundo es un especialista. un especialista. Y resulta que no, que la gente cuando le hablan de falla dice, bueno, ¿y qué es lo que falló entonces? Algo está fallando ahí, hay que revisar. Entonces, ¿qué es realmente una falla? Y ahora sí, para explicárselo a la gente y que la gente un poco tenga la idea de qué es lo que es realmente una falla, que no tiene, creo yo, nada que ver con que falle Rafael o falle yo, o falle cualquiera de nosotros. ¿Qué es una falla? ¿Qué es una falla? O una placa. Bueno, puedo explicarles rápidamente. Vamos a suponer que tengo un huevo y el huevo es el planeta nuestro, el planeta Tierra. Y es una buena apología porque la yema es lo que nosotros llamamos el núcleo del planeta. Es un núcleo que está compuesto de diferentes materiales muy pesados, muy calientes, altas temperaturas y presiones. Luego la clara del huevo es un material menos denso, menos temperatura, que está fluyendo de una manera viscosa alrededor del núcleo. Y la cáscara es lo que nosotros pisamos aquí, lo que le llamamos nosotros corteza terrestre. La corteza terrestre tiene unos espesores de entre 5, 20, 50 kilómetros, pero comparado con el tamaño del planeta, es tan delgada como la cáscara del huevo. La cáscara del huevo es muy frágil, se puede romper. Nuestra corteza terrestre está rota en varios pedacitos. Es como cuando uno cocina el huevo y se le ha fracturado la cáscara, pues igual Sí. está el planeta, igual. Y esos pedacitos, esos trozos, están como medio flotando en el manto que llamamos y se mueven unos respecto a otros. Y a veces se golpean entre sí, a veces el uno se mete debajo del otro. Y esos movimientos bruscos que se generan por estos movimientos de las placas pueden generar energía, y la energía es un terremoto. Entonces, estas placas que están flotando, estos pedazos que están flotando, en los bordes es donde se golpean entre ellos. Son discontinuidades. O sea, la cáscara de huevo ya no es continua, sino que está fracturada. Esas discontinuidades nosotros llamamos fallas. Los contactos entre placas y los pedacitos de discontinuidades dentro de los pedazos, porque también hay pedacitos en los pedazos, generan otras pequeñas fracturas interiores, también se llaman fallas. Entonces tenemos fallas en los contactos de los pedazos y fallas internas que podrían tener movimientos bruscos que generan terremotos. Aquí ustedes han mirado que tienen fallas en las costas, frente a sus costas, pero también atravesando fallas en la isla. Pues tenemos de las dos. Sí. Y eso nos pasa también en Sudamérica. Tenemos la falla en las costas y también tenemos fracturadas discontinuidades geológicas en todo el interior del país. Todos esos son fuentes posibles de generación de terremotos. Mientras más grande el pedazo, o la falla, mientras más grande la falla, si ésta se llega a romper completamente, genera un terremoto grande. Si la falla es de este tamaño, pero solo se ha roto un trozo, genera un terremoto más pequeño. Lo que nos pasó en Ecuador es que la falla tiene como 900 kilómetros frente a las costas y solo se ha roto un trozo de como 100 y pico kilómetros y causó un 7.8. Pero el día en que se rompa toda, repetiremos el sismo de 8.8 de 1906. Claro, en 1906, frente a las costas había muy pocas personas, poca infraestructura, y a pesar de eso hubo 1000 víctimas humanas. Hoy, si se volviera a dar, ahí, por ejemplo, en Ecuador llegan las dos yugulares económicas, los oleoductos de petróleo. Ahí tenemos centrales térmicas, tenemos refinerías, tenemos ciudades de más de 300.000 habitantes, tenemos todos los puertos de exportación de petróleo. Está ahí concentrada la riqueza económica del país en ese sitio que antes no había nada de esto. Si se vuelve a dar uno de ese tamaño, podríamos tener graves problemas económicos. Y ahora con el petróleo a precios bastante bajos tenemos ya problemas, imagínense lo que sería cortar finalmente todo el desarrollo petrolero. Entonces eso hace que hay que aprender del pasado, hay que aprender de cómo han pasado otros países, hay que aprender de los japoneses, hay que aprender de los neozelandeses, hay que aprender de los ecuatorianos y nosotros tenemos que aprender de los dominicanos para entre todos cooperar
comprender, prepararse. Ahí tenemos una falla. Esa imagen que estamos mirando ahí, Sí. ¿de qué se trata? ¿Es una falla? Sí. Seguramente, no lo alcanzo muy bien a ver de aquí, pero seguramente de izquierda y de derecha son dos pedazos de la corteza y esa es una discontinuidad. Es decir, ahí existe una discontinuidad que marca dos pedazos. Esos dos se pueden estar moviendo, intentando moverse uno contra otro, separándose del otro, y a veces se traban. Cuando están trabados, pues no hay problema, estamos todos quietos. Pero la energía, porque el pedazo de allá le está moviendo, la energía se está acumulando y acumulando, hasta que en cierto momento la energía ya le vence y podría desplazarse uno respecto a otro. Genera energía, genera un movimiento, genera un terremoto. La que ustedes ven me parece que es la falla de San Andrés, en California, ¿no? Ahí hay unas fallas muy largas, de más de 1000 y pico kilómetros. Y esa cicatriz queda exactamente como está. Cuando son superficiales. En ocasiones las heridas no están en superficie, sino están debajo. No las podemos ver directamente. Toca hacer unos estudios de geología, de geofísica, que hay que hacer en todos los países, porque a veces no sabíamos que había y sí lo había. Lo que ustedes ven allí es justamente lo que nos pasa a los ecuatorianos y les pasa a ustedes aquí al norte de la isla. Se llama subducción. El pedazo de la izquierda golpea contra el pedazo de la derecha. El pedazo de la derecha, que es el continente, y el pedazo de la izquierda, que está bajo el mar. Como el pedazo continental es más denso, es más resistente, es más de mayor espesor, el pedazo que está bajo el mar se mete debajo del anterior y genera ese plano que está viendo ustedes en color verde claro. Es un plano inclinado. Si se deslizara suavemente no habría inconveniente. El problema es que esto es muy rugoso, ¿no? Esa superficie es muy rugosa, las rocas tienen aristas, se detiene el movimiento, pero todavía le están empujando a las dos. Entonces, en un momento dado, la resistencia de las rocas no es suficiente y se rompe un pedazo y genera un terremoto. Si se rompe un tamaño grande, genera un tamaño de terremoto grande en magnitud. Un tamaño más pequeño, uno más pequeño. Entonces, eso nos pasó a nosotros ahí, se rompió un trozo de 100 y pico kilómetros por 80 de ancho y nos causó un 7.8. Bueno, hay que aprender mucho de esto. Ya vimos ahí lo que son las placas, están en movimiento. Hay un componente que nos queda poco también. tiempo, tengo entendido, pero que siempre es importante. Rafael lo mencionaba al principio. En ese juego de la naturaleza tan violento y las amenazas que implican, el mecanismo básico tiene que ver con educación de la población sobre qué comportamiento asumir en el momento o en la eventualidad de que se produzca un sismo de esta naturaleza. En materia educativa, ¿qué hay que hacer con la población? Yo siempre digo que hay como 3 acciones fundamentales para mejorar la protección sísmica de un país. La primera y esencial, comentábamos, es cierto, la mayor parte de nuestros escolares, e incluso población adulta, no sabe qué es esto de las fallas, cuando nos cuentan qué es esto de la subducción, que todavía es más complejo. Pero también es cierto que es muy frustrante. Yo he sometido en España algunas veces proyectos de vulgarización científica, dados a capacitar maestros, por ejemplo, para que en las escuelas enseñaran qué es un terremoto, que le contaran a los escolares la historia sísmica del país, porque como yo digo, eso forma parte también de nuestra historia. Hay gente que vive en ciudades, por decir alguna, Torrevieja, en plena, una ciudad con muchísimo turismo hoy día, en plena costa mediterránea, en 1829 prácticamente desapareció del mapa, y no está tan lejos. Entonces, esos proyectos, por razones que ignoro, no fueron de interés para los programas estos de capacitación, y creo que eso es un grave error, porque como decía el aforismo, ¿no? Quien desconoce su historia está condenado a repetirlo. Ese es el primer lugar. El segundo eslabón es ya el ciclo formal a nivel pregrado y posgrado, ¿no? Y yo no creo que haya que llegar a posgrado. Todo ingeniero y científico debería tener además una formación básica en sismología ingenieril y por lo menos poder entender que el diseño sísmico de una vivienda no es el mismo que el diseño convencional, donde no hay terremotos. Y que si eso se hace mal, estamos poniendo en riesgo evidentemente la construcción, porque hay unas reglas a seguir que no sabemos.
Por supuesto, la enseñanza de todas estas disciplinas a un nivel muy elemental, a nivel de comunidades, para que la gente sepa qué hacer en caso de terremoto, cómo protegerse, cómo evitar. Hay infinidad de víctimas, como todos sabemos, por el fallo de elementos no estructurales, en particular los vidrios de las ventanas, que causan muchísima gente heridas y tal. Y todo eso forma parte de una estrategia que se debe conformar a un nivel superior, evidentemente, ¿no? Luego deben funcionar las agencias de protección, tienen un papel fundamental, porque el terremoto, como se suele decir, dura 15, 30 segundos. En ese tiempo, Turquía, por ejemplo, retrocedió 20 años en su economía, sí, con el terremoto del 99. Es dramático, pero es así, sí, realmente es así. Entonces, enseguida estamos en la situación post-evento y nos tenemos que plantear otro tipo de medidas. Lo que pasó, pasó, pero ¿qué hacer con la población desalojada? No se puede tener a la gente durante 2 o 3 días, ni siquiera en carpas, sino sí, asustados, fuera de sus viviendas, queriendo volver a entrar, poniendo en riesgo sus vidas si van a entrar. Estamos comentando en el curso precisamente las medidas de evaluación rápida de las edificaciones en situación post-evento, y todo eso forma parte de un esquema que debe estar organizado y planificado. Ahí, como digo, Protección Civil tiene que mandar las primeras alertas. No se puede pronosticar, como decíamos, o predecir un terremoto. Lo que sí podemos es tomar medidas preventivas, pero predictivas es imposible en el estado de la ciencia hoy. Entonces sí podemos tener preparada toda la estrategia, un comité único de centro de dirección de mando del estratégico, en coordinación con Defensa Civil, en coordinación con los institutos sismológicos que tienen que mandar la información. Ese tipo de cosas es esencial. En España eso sí está bien articulado, quizá porque no tenemos terremotos y se ha invertido mucho en esos aspectos y funciona bastante bien. Lo que no se ha hecho tanto ha sido en las medidas educativas, ¿no? Y ahí queda mucho camino por recorrer. Y todas esas cosas hay que hacerlas no cuando ya ha ocurrido desgraciadamente el evento, que ya no hay tiempo para eso. Hay que hacerlo en tiempos de paz y no de guerra. Sí. Yo me imagino que ustedes, pues, bueno, dedicados a estas cosas, especialistas de estos temas, le dan seguimiento a todos estos movimientos de la Tierra en todas partes, ¿no? Y aquí ocurrió uno hace poco tiempo, hace 6 años en Haití, en 2010, que devastó Haití. Haití fue devastado, prácticamente la capital haitiana fue... Y el número de víctimas es escandaloso. Y el número de víctimas es escandaloso. Y yo recuerdo haber leído algo que me provocó mucha... dentro de la tragedia, que me provocó también, qué sé yo, cierto... Digo, mire qué cosa, uno que tanto planifica y que tanto habla de progreso y tantas cosas, lo frágil que realmente es todo lo que uno hace, sí, todo lo que hace el ser humano, cuán frágil es. Y lo veía a propósito de la historia de un señor que tenía un sembrado de arroz, que era grandísimo, ¿no? No recuerdo cuántas tareas de arroz, ahí en Nagua, o en esa zona cerca de Nagua, por el norte de aquí. Y bueno, ocurrió un movimiento telúrico de esto, un temblor de tierra, que cuando él vino a ver la siembra de arroz que él tenía, la encontró 2 metros abajo, o sea, toda la capa de arriba del arroz apareció allá abajo, no sé cuántos kilómetros allá, toda la siembra de arroz apareció allá. Fue un movimiento de tal que fue como un deslizarse la parte de arriba, ¿no? La siembra la cáscara de huevo. Sí, la cáscara de arriba esta del huevo apareció allá en la finca de otra gente. O sea, es una cosa impresionante realmente lo que ocurre. Y parece que los terremotos nuestros, por lo tanto, son bastante, diría yo, no sé, así a ojo de buen cubero, ¿no? Relativamente diferentes a estos que uno ve, que crean estas fosas, que son, o sea, vienen desde lo hondo, ¿no? Y entonces aquí como que se dan unos
que son Superficialmente. bastante Muy superficiales, ¿no? Sí. Porque lo que ocurre en Haití, según explicaba alguna gente, fue eso, fue que la parte de arriba realmente hizo un deslizamiento y todo aquello se fue a pique, ¿no? O sea, Qué interesante lo que usted dice. Cuando sucedió, los ecuatorianos aprendimos un montón lo que sucedió en Haití. Porque la falla de Haití tiene el mismo tamaño, la falla de Puerto Príncipe, tiene el mismo tamaño que la falla de Quito, que es la capital. Ocurrió en una capital de país como podría ocurrir en Quito. Entonces, en ese entonces el presidente Correa, presidente de Ecuador actual, era presidente de UNASUR también. Y él armó un avión para ir inmediatamente a socorrer con vituallas, con Haití. y demás. Y en el avión, él iba a ir, por supuesto, quedaban 2 asientos. Y nos reunió un comité y dijo, bueno, ¿quién ustedes creen que debería ir en esos 2 asientos? Entonces mucha gente decía, no, que tiene que ir el ministro de Economía, que tiene que ir el ministro de Salud, que tiene que ir... Entonces yo lo escuchaba y yo propuse algo. Dije, miren, tenemos que aprender lo que es un terremoto superficial, de fallas superficiales, que puede ser un magnitud 7 en una capital. Tenemos que mandar a los alcaldes de las ciudades de Quito y Guayaquil. Me dijeron, bueno, no son muy amigos, pues mandemos al de Quito. Pues el alcalde de Quito ocupó uno de esos asientos, fueron al sitio, llegaron a los 72 horas y observó el presidente nuestro y el alcalde nuestro, observaron la devastación. Vinieron tan sensibilizados que al regreso nos dijeron, muy bien, ya entendimos para qué nos mandaron allá, ahora sí tienen 24 horas para hacer el plan de mitigación. Y empezó a invertirse en cosas, se construyeron edificios para el servicio 911 en todo el país, se hicieron planes de educación básica para la población, se hizo la nueva norma de construcciones. Todas esas cosas fueron gracias a que nuestras autoridades se sensibilizaron mirando y aprendiendo lo que significa un terremoto tan devastador como lo de Puerto Príncipe. Entonces eso nos permitió prepararnos un poco. Lamentablemente en la zona del terremoto de hace un mes, en esa zona todavía no se implementaban algunos de estos temas. Ya había el 911 nuevo que comanda todo el centro de operaciones, pero nos había faltado todo lo que era las normas de esos sitios y nos faltaba la comunicación a la población y ahora estamos aprendiendo que no lo hicimos rápido. Nos tomó 5 o 6 años, pero no fue suficiente. A ciertas zonas del país todavía nos faltó aplicar la educación, que es sumamente importante. Entonces estos eventos hay que aprenderlos, hay que siempre estar monitoreando lo que sucede allá, lo que sucede allá. Y en países latinoamericanos que compartimos muchas cosas, compartimos procedimientos constructivos, características comunes, a veces materiales, a veces formas de ver la vida compartimos. Siempre es bueno mirar lo que le sucede a otro país latinoamericano para aprender y para poder prepararnos ante esa mala experiencia. Así que para nosotros nos sirvió muchísimo Haití, fue impresionante ver la cantidad de víctimas que hubo, pero yo pude concientizar a mi ciudad, decir, miren, esto sucedió en una capital de país, con un terremoto de una falla muy similar a la que tenemos en Quito. Y eso nos ha servido para algo mejorar. La nueva norma de construcción fue aprobada gracias a eso. Así que esto nos puede pasar a todos, tenemos que saber entenderlo y aprenderlo y comunicarlo también. Muy bien, yo creo que ha sido excelente y más adelante pues veremos cómo nos sumamos a los esfuerzos que hay que hacer para educar, al menos con los medios de comunicación a la población en términos de dar respuestas adecuadas a estos fenómenos. Profesor Yepes, muchas gracias, profesor Blázquez, Un placer. por acompañarnos y simplemente esperar de que el sismo nuestro esté bien a distancia en el tiempo. Y no que hayamos tengamos estas aprendido cosas lo por ahora. suficiente. Porque Así nosotros es. hemos hecho una inversión ingente en los últimos años. El presidente Medina, por ejemplo, ha construido la edificación del 911 aquí, que es reciente, y es un servicio fundamental en un momento y se está ahora mismo el 911 también haciendo lo mismo en Santiago. Así es. Se está construyendo el edificio y creo que es una de las instituciones fundamentales en una situación de catástrofe, sea un huracán, sea la que sea, no importa. O sea que si hay un servicio, y hay servicios que son los de salud, por ejemplo, los hospitales, etcétera, que deben tener un tratamiento especial, pues entonces
tenemos que estar aprendiendo de estas cosas indudablemente. O sea, y ojalá que nos hayamos protegido. Tienen que estar aprendiendo de quienes estamos aprendiendo todavía. Exacto. Sí, ustedes están aprendiendo, pero nosotros tenemos que aprender de lo que están aprendiendo. Sí, porque estaba viendo a propósito, antes de terminar, y así como una nota al mar, que el Japón, por ejemplo, ha tenido un sismo tremendo y sismos tremendos últimamente. Y sin embargo comparo la cantidad de muertes. Sí. Te compara la cantidad de muertes y son muchísimo menor que las que ocurren en estos otros sismos. Yo estaba viendo el último y mientras qué sé yo, en Ecuador debe haber cientos de muertos, no sé cuántos, 660. Pues lo de Japón, qué sé yo, andaban por los 60, 70 muertos, no sé a cuánto habrá llegado, pero la comparación es... Y en Chile es la misma situación, y en países que tienen terribles experiencias y que aplican rigurosamente la normativa, que no es la panacea, pero evidentemente es lo que tenemos, se reduce drásticamente el número de víctimas. Claro. Y bueno, la norma no habla. Así que el problema no es de norma, es de cumplimiento de la norma. Cumplimiento de la norma. Gracias, profesor Blázquez, gracias, profesor Yepes, por traernos todas estas reflexiones interesantísimas sobre fenómenos que están ahí, que nos vamos a enfrentar a ellos en cualquier momento. Tenemos, por lo tanto, que estar preparados para ellos. Llámese el ciclón, llámese el temblor, el terremoto, llámese como se llame. Tenemos que estar preparados. Lo único que vale es la prevención, realmente. Eso es lo único que vale en todo caso. Gracias a ustedes y usted quédese ahí porque tenemos mucho más que compartir aquí en Ojalá. No se vaya.